Anteriormente, cuando introdujimos los modificadores, se indicó, se explicó que el resultado de una consulta es una secuencia, es un conjunto de soluciones, donde nos encontraríamos todos los emparejamientos realizados mediante las condiciones que se pusieron en el grafo. Sin embargo, puede ser necesario, o en algún caso puede ser necesario, dividir ese conjunto de asignaciones en distintos subconjuntos, en distintos grupos. Eso se puede realizar mediante el modificador group by, que fue el que nos quedó que explicar de los modificadores anteriormente. Este modificador permite indicar una variable y realizar tanto grupos como valores diferentes tenga esa variable. A veces necesitamos restringir el grupo de soluciones, ya que esa variable puede ser que solamente nos interese algunos valores de esa variable por la que queremos realizar el agrupamiento. En ese caso, no se podría utilizar filter, ya que filter solamente hace referencia a la obtención del conjunto de resultados dentro del patrón de grafo. Para poder restringir los grupos que obtenemos, se tiene que utilizar la cláusula having, que es similar a filter, pero ya acabo de comentar, que es para filtrar los grupos que podemos obtener. Una vez hemos realizado distintos grupos en cuanto a la salida o el resultado del group by, se pueden aplicar funciones de agregación en cada uno de esos grupos. Estas funciones de agregación son similares a las que nos encontramos también en lenguaje SQL, y algunas de ellas, o las más utilizadas, podrían ser contar el número de soluciones en cada grupo, sumar un determinado valor de una variable en cada uno de los grupos, obtener mínimo, máximo o promedio. Para ello vamos a ver unos distintos ejemplos de cada una de estas funciones de agregación. Para ello utilizaremos el siguiente grafo. El siguiente grafo representa a dos organizaciones que podrían ser dos editoriales, ORG1 y ORG2, que cada una de ellas tiene afiliados una serie de autores. Y cada uno de esos autores escriben libros, son autores de un determinado número de libros. Así, por ejemplo, tenemos que la organización 1, la editorial 1, tendría como autores autor 1 y autor 2, mientras que la organización 2 tendría como autor al autor 3. Ahora bien, el autor 1 lo es de los libros 1 y 2, y cada uno de ellos tiene su precio. El precio del libro 1 es 9 euros y el precio del libro 2 5 euros. También ese autor ha escrito el libro 3, que tiene un precio de 7 euros. Cuando nos vamos al autor 3, que pertenece a la editorial 2, a la organización 2, vemos que solamente ha escrito un libro, que es el libro 4, y tiene un precio de 7 euros. Vamos a ver ahora distintos ejemplos del uso de agrupación y de funciones de agrupación. En este ejemplo, lo que vamos a ver es, utilizamos la variable asociada a la organización, vemos que está relacionada con el predicado affiliates, y lo que vamos a hacer es obtener tanto grupos como organizaciones tenga. Dentro de cada de esos grupos, lo que se va a realizar es la suma del precio de los libros que edita cada una de esas organizaciones. Así tenemos que la organización 2 solamente edita un libro que tiene un precio de 7 euros, mientras que la organización 1, la editorial 1, publica 3 libros y la suma del precio de esos 3 libros es de 21 euros. Si queremos realizar algún tipo de filtrado, podemos utilizar la cláusula having. En este caso, lo que vamos a hacer es, después de realizar el agrupamiento mediante la variable OR y de haber obtenido la suma de los precios de los libros de esa organización, vamos a quedarnos solamente con aquella organización que tenga unos libros cuyo precio, la suma de todos ellos, sea superior a 10. En este caso vemos que solamente tendríamos la organización o la editorial 1. Aquí vemos cómo
podemos hacer uso de distintas funciones de agrupación. Por ejemplo, aquí podemos tener el precio promedio, el precio máximo y el precio mínimo de los libros de cada una de las dos organizaciones o editoriales. Y por último, indicar que también se pueden utilizar junto a al modificador group by, también se puede utilizar el modificador de ordenación, el order by. En este caso, lo que vamos a hacer es que nos va a devolver el número de libros de cada una de las organizaciones mediante la ordenación por esa organización, por esa editorial. Entonces vemos que la editorial o organización 1 tiene 3 libros, mientras que la segunda solamente tiene un libro. Un elemento que incorpora SparkQL es la posibilidad de sustituir un patrón de tripleta dentro del patrón de grafo por una subconsulta. De esta manera tendríamos una configuración similar a la que mostramos aquí, donde vemos que tendríamos una consulta del tipo select y este sería el patrón de grafo de la misma. En este caso, pues sería una, P1 sería una o varias con patrones de tipo tripleta o incluso tipo union o tipo opcional, pero en este caso lo que vemos es que en lugar de tener un patrón de tripleta tenemos a su vez una consulta. En este caso esta sería la subconsulta. Indicar que lo que se realiza es que primeramente se evalúan las subconsultas, es decir, las consultas internas. Y la consulta externa, en este caso esta de aquí afuera, solamente podría acceder a las variables que aparecen en la consulta interna. Si internamente en este where hubieran más variables que no aparecen en la sentencia select de la consulta interna, no se podrían acceder desde la consulta externa. Para aclarar el uso de subconsulta, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un grafo donde aparece la información de ventas de dos compañías diferentes en 2 años. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, obtener las ventas de cada una de las compañías en cada uno de los años, podríamos hacer una agrupación de este tipo, es decir, utilizaríamos la variable C, que es la que hace referencia a la compañía, y la variable I, que es la que hace referencia al año. Y por otro lado tendríamos la variable A, que es la cantidad, la cantidad por la que se realizó esa venta, y mediante una función de agregación sum, pues obtendríamos la suma de las ventas por cada compañía y por cada año. Y el resultado sería el que vemos aquí. Tendríamos una columna con las compañías y otra columna con los años, y para cada uno de estos pares tendríamos la cantidad total. Sin embargo, esta es una posible solución, pero a veces lo que nos interesaría sería tener la compañía 1 y luego la suma de ventas para un año y la suma de ventas para otro. Para ello no se podría hacer mediante el uso de las agrupaciones con group by, sino nos veríamos forzados a utilizar la subconsulta. El ejemplo ahora sería el siguiente. Tendríamos una primera subconsulta donde se agruparían por compañía, es decir, tendríamos los datos de la compañía 1 y la compañía 2 solamente para el año 2011 y sumaríamos esas ventas como total 11. Con otra subconsulta haríamos exactamente lo mismo, pero en este caso utilizaríamos solamente las del año 2012 y sumaríamos todas las ventas en la variable total 1,2. Tal y como se comentó anteriormente, en la consulta externa solamente se pueden acceder a las variables que aparecen en la cláusula select de las consultas internas. Por tanto, aquí vemos que tenemos C, que es la variable por la que se agrupan las ventas en las dos subconsultas. Tendríamos total 11,
que hace referencia a las ventas durante el año 2011, y total 12, que haría referencia a las ventas del año 2012. En este caso, pues la salida serían tres variables, lo que es lo mismo, tres consultas, tres columnas, perdón, donde la primera tendríamos el nombre de la compañía, el total de ventas del 2011 y el total de ventas de 2012. Esto además nos permite hacer alguna serie de operaciones entre las variables de la cláusula select. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a obtener es no solo el total de ventas en cada uno de los 2 años, sino en cuánto se han incrementado esas ventas en cada una de las compañías. Para ello utilizaríamos la expresión de una resta entre los dos totales y lo volcaríamos en la variable diferencia. Y en este caso tendríamos, por ejemplo, que la compañía 1 ha reducido sus ventas en 12.000 euros, mientras que la compañía 2 las ha incrementado en 4.000 euros. Hasta ahora se han visto siempre lo que son añadir elementos a la salida, pero en algún momento necesitamos negar una afirmación, es decir, queremos que nos devuelva la consulta todas las tripletas que cumplen unas determinadas condiciones definidas por el patrón de grafo, pero que no incluya dentro de esas algunas que cumplen una serie de condiciones. Hay dos formas de hacerlo. Una es mediante el operador minus. El operador minus, ya veremos, funciona similar al opcional y al union. Vamos a tener un patrón de grafo P1 y un patrón de grafo P2. En este caso, el resultado sería obtener de P1 todas las asignaciones, todas las emparejamientos que no son incompatibles con las de P2. Es decir, dentro de P1 habrá muchas que, o habrán algunas, perdón, que no son compatibles con el grafo P2. Pues no, el resultado sería todas aquellas menos las que cumplen el P2. Otra posibilidad sería mediante el operador no existe. En este caso, el operador no existe es una condición que se pone en la expresión de filter. Y la sintaxis sería de este tipo, es decir, tendríamos el filter mientras no exista en P2. Como anteriormente, vamos a verlo con unos ejemplos que quizás clarifiquen el uso de estas dos formas de restar o de negar asignaciones en el resultado del select. En este caso, vemos que tenemos un grafo donde aparecen información de 4 personas, para todas tenemos su nombre, pero solamente para 2 tenemos su apellido. En el caso de Alicia, solo tenemos el nombre, y en el caso de Pepe, solamente tenemos el nombre. Sin embargo, de Roberto y de Carolina tenemos tanto el nombre como el apellido. En este caso, lo que vamos a ver es cómo podemos obtener el nodo y el nombre de las personas que tienen solo nombre y no tienen apellido. Pues para ello se haría inicialmente un grafo, en este caso muy sencillo, de tripleta, donde asignaría a P todos los nodos del grafo que están relacionados con la propiedad given name del vocabulario FOAP con N. Es decir, tendríamos Ali, Robert, Carol y Pepe, ya que estos 4 nodos están relacionados mediante la propiedad FOAP given name con Alicia, Roberto, Carolina y José. Ahora tendríamos este otro un patrón de grafo que estaría compuesto por una única patrón de tripleta, donde lo que vamos a obtener son todos los nodos que están relacionados con otro elemento mediante la propiedad FOAP Family Name. Entonces, si nos venimos aquí, vemos que en este caso solamente el nodo Robert y Carol formarían parte del resultado del emparejamiento de este patrón de grafo. Bien, entonces tendríamos con el primer patrón los 4 nodos. Serían los que responden a este patrón de aquí. Y con el segundo patrón tendríamos Robert y Carol. Entonces, el resultado de esta operación minus sería
todos los que aparecen aquí menos los que aparecen aquí. Es decir, tendríamos en el del primero Ali, Robert, Carol y Pepe y en el segundo Robert y Carol. Por tanto, en este caso tendríamos solamente Ali y Pepe. Ese sería el resultado. La misma operación utilizando la sentencia not exist para el filter sería la siguiente. En este caso lo que estaríamos haciendo es, obtendríamos con este primer patrón todos los que poseen nombre y luego filtra aquellos para los que no existe este patrón. Volviendo al ejemplo anterior, con el primer patrón tendríamos 4 y en aquellos en los que no existe este serían solamente Ali y Pepe. Ya habíamos comentado antes, ya vimos en el ejemplo anterior cuando utilizamos la subconsulta cómo en la cláusula select se pueden aplicar expresiones algebraicas, matemáticas, entre las variables que componen esta cláusula select. Así, por ejemplo, vamos a ver cómo tenemos en este caso un grafo que da información de 2 libros. Para cada libro da su título, el precio y el descuento que tiene. Por tanto, podríamos intentar obtener una consulta donde nos dé el precio final de cada libro. Es decir, el precio final vendría dado por el precio menos el descuento que tiene aplicado. Entonces, tendríamos el patrón de grafo sería este, donde para cada libro que viene dado por su recurso, tendríamos el precio, el título y el descuento. Y lo que vamos a mostrar es el título del libro y el precio final. El precio final pues sería el precio menos, perdón, por 1 menos el descuento como precio. Entonces lo tendríamos aquí. Ya para terminar este tema dedicado a las consultas SparkQL, solamente hacer una breve mención de lo que serían los endpoints o puntos de acceso a SparkQL. Habíamos comentado inicialmente que el consistorio WCubo ha definido también el protocolo para realizar consultas remotas sobre servidores. Para ello se utiliza una petición del tipo GET, donde aparece la consulta, y opcionalmente puede aparecer un recurso donde utilizaríamos el grafo, ya que en un servidor o en un endpoint SparkQL puede contener distintos grafos almacenados. Por tanto, puede ser necesario en algún momento indicar de todos los que aparece almacenado en cuál de ellos queremos realizar la consulta. Ya vimos algunos ejemplos con el de la IMED y con el de la Wikipedia. Entonces, el acceso a esos endpoints normalmente tienen una interfaz gráfica donde en un cuadro de texto, en un área de texto, se introduce la consulta y normalmente mediante un botón de ejecución se lanzaría la consulta. Casi todos también permiten definir cuál sería el formato de salida de esa consulta, si lo queremos en texto, en HTML, en JSON o en XML. En cuanto a las salidas, normalmente, ya lo acabamos de comentar, para las select suelen ser los más habituales, pues bien XML, JSON o texto plano. Y para las consultas de tipo construct, pues como en este caso lo que devuelve es un grafo, pues utiliza cualquiera de los formatos de serialización de grafo que hemos visto. La recomendación de el consistorio WCubo sería el RDF XML, pero también se puede utilizar el formato Turtle, que es mucho más legible para los operadores o para los usuarios. Bien, con esto hemos visto ya lo que serían las consultas SparkQL y simplemente a modo de recordatorio indicar que inicialmente tendríamos los prefijos que se utilizan dentro de la consulta, luego tendríamos el tipo de consulta que vamos a hacer, que pueden ser un select o un construct, que son habitualmente los que se suelen manejar, luego el grafo en el que lo hacemos, normalmente esto no se suele introducir ya que hacemos consultas locales. Por último tendríamos el patrón de consulta, que ya hemos visto que está formado por un patrón de grafo, puede existir negación, pueden haber subconsultas, luego pueden haber
uniones u opcionales, digamos, ya esto lo vimos en su momento. Y por último tendríamos los modificadores, el group by para aplicar funciones de agrupación, el having para filtrar estas agrupaciones, luego el order, el limit y demás. Bien, con esto daríamos por concluido la explicación de este tema dedicado a las consultas SparkQL.